Hace un tiempo hablamos en un video sobre la vida de Catón, el viejo o el censor. El link directo a ese video se encuentra en la pestaña de arriba. También puedes encontrarlo en el canal como la biografía de Catón. En ese video hablamos a enormes rasgos sobre la vida de este personaje tan particular de la historia de Roma, de un hombre que vivió abajo y que vivió en la cima de la República. Ya contamos allí su vida en la esfera pública. Queda la pregunta: ¿qué fue de él en su vida privada? ¿Qué hizo con el tiempo en el que no estaba luchando con su palabra o con sus armas? La respuesta es simple: escribir, legar lo que había aprendido. Y eso es lo que veremos hoy. Prepárate para conocer filosóficamente a Catón. Filosóficamente a Catón, aun con el rechazo que éste tenía de lo perteneciente al mundo helénico, se le ha ubicado en el estoicismo, ya que fue un hombre de profundas convicciones morales, que se dedicó con mucho entusiasmo al cuidado de su villa y de forma análoga al de su persona. De su obra nos quedan mayoritariamente fragmentos, lo mismo que de sus discursos, lastimosamente. Pero sabemos que fue un hombre interesado por plasmar sus construcciones de vida, sus pensamientos, sus reflexiones. Incluso, después de sus triunfos en Hispania, este tendría su primer hijo, y se sabe que Catón se esmeró por educarlo personalmente, en las armas, y muchísimo más importante, en las letras. De estas últimas, sabemos que incluso escribió para su retoño varios textos que apoyaran su educación, un comentario de historia, por ejemplo. Este interés en escribir él mismo resulta fundamental para comprender la idea que tenía Catón sobre la educación. No hay que olvidar que éste disponía de un esclavo experto en la enseñanza, y aún así intentó sentar las bases él mismo para su retoño, teniendo presente que la educación es el camino para una vida más plena. Dentro de ese conjunto de obras que nos han llegado, una de las que más destaca es Orígenes. En esta, Catón se propuso redactar un compendio sobre la historia de las ciudades italianas, destacando, por supuesto, a Roma, desde su fundación hasta sus últimos días, evidentemente de la época de Catón. Lastimosamente, esta obra está perdida en la historia, pero tenemos noticias por pequeños fragmentos que han sobrevivido. De esta obra se sabe que la trabajó hasta sus últimos días y que meses antes de su muerte incluyó algunos discursos que éste había pronunciado en el Senado. También se sabe que éste puso en sus Orígenes un texto dedicado a contar los hechos más importantes de la historia de Roma, al punto de que incluyó su actuación en la campaña que le valió un triunfo. Recuerda ver el primer video sobre la biografía de Catón. No podemos negar que éste se sentía parte de la historia de la Gran Roma, y así fue. Sus obras, en palabras de Alfonso García Toraño Martínez, crítico y comentador de la obra de Catón, su obra tenía un propósito moral. Este escribía para él, pero también lo hacía para sus compatriotas. Este era un patriótico, por lo que en últimas quería que sus palabras fueran una guía para políticos y jefes militares en el conocimiento del pasado. De ahí sus esfuerzos por Orígenes, por ejemplo. Otra de sus obras que nos llegó, en este caso bastante completa, fue sobre la agricultura o de rústica. Esta obra, fiel al amor e impulso que siempre tuvo nuestro autor por lo agro, recordemos que esta fue su actividad principal en sus primeros años, antes de involucrarse en la guerra y por supuesto en la política de Roma. Es más, según él, esta es la actividad primordial que llevó a Roma a ser tan grande como fue.
De Rústica se trata de un manual sobre cómo se debe dirigir una granja. El texto es bastante interesante porque nos permite conocer, entre anécdotas, reglas, consejos, llamados de atención y sugerencias, cómo era la vida de un campesino itálico del siglo II antes de nuestra era, y cómo estos gestionaban la producción, la crianza de los niños, la vida marital, la administración de los esclavos, y en ese orden de ideas, el día a día de un ciudadano romano rural. Por supuesto, aquí no acaba la producción de Catón. Este escribiría cartas, consejos de guerra o tratados militares. Escribiría consejos sobre el derecho civil, sobre las buenas costumbres. Además, intentaría una especie de enciclopedia. En fin, la verdad es una lástima que casi todo eso se ha perdido y solo disponemos de frases sueltas o fragmentos muy difíciles de sistematizar. Uno de ellos, por ejemplo, es este, que pertenece a Canto sobre las costumbres, y dice lo siguiente: efectivamente, la vida humana es, por así decirlo, como el hierro. Si lo usas, se desgasta, pero si no lo usas, la consume la herrumbre. Vemos que los hombres se gastan igualmente con el esfuerzo. Si no te esfuerzas en nada, la ociosidad y la inacción causan más daño que el esfuerzo. Si bien este bagaje engrandece al autor en ese uso de las letras, aún falta algo por hablar, algo supremamente importante. Las obras de Catón tienen la particularidad de que sirven para respaldar la idea de su identidad cultural frente a lo griego. Este escribía por primera vez en latín la historia. Contaba la historia en latín y los mensajes los daba en latín, aun cuando era conocedor del griego, y este idioma era el utilizado por los estudiosos. Catón por primera vez habló de Roma en el idioma de Roma. Quizás solo quería llamar la atención, quizás solo era un obstinado. Eso no lo sabemos. Lo que sí es claro es que éste demostró que aquella lengua perdida en el tiempo, aquella lengua clásica y hoy estudiada por filósofos, historiadores y sacerdotes en las facultades, era suficientemente flexible para realizar trabajos históricos importantes. Las consecuencias de ese acto son indudablemente valiosas en la historia universal, y así éste no profundizara e innovara mucho en los métodos ya utilizados por los griegos, su importancia es notable. Catón fue un hombre letrado e interesante. El mismo Cicerón le dedicará o se inspirará de él, como se quiera leer, para su obra titulada De la vejez. Plutarco lo incluirá en sus vidas paralelas. Hay que decirlo, no estamos hablando de un personaje cualquiera. Aquellos que entendieron esto fueron los habitantes de ese periodo histórico que muchas veces se desprecia, la Edad Media. Bajo el título de Dicta Catonis se conservó una colección de máximas o sentencias atribuidas en buena medida a Catón. La particularidad de estas es que retratan el carácter que el autor expresaba en sus discursos, en sus actos públicos y muy probablemente en su construcción moral. Estos son un reflejo muy moldeado que nos queda de lo que Catón aprendió en la vida, teórica y prácticamente. Si bien es difícil dilucidar cuántos de los dictas fueron del propio puño de Catón y cuántos se añadieron posteriormente, por lo menos se puede decir que esta colección, o por lo menos elementos muy importantes de esta, según suposiciones, ya se tenían en los años posteriores a la muerte de Catón el Viejo, ya que Cicerón y Plutarco, al parecer, tuvieron noticias de esta, aunque no se disponen de datos que certifiquen dichas afirmaciones, más allá de algún que otro comentario. Lo cierto
es que la producción de Catón fue vasta, por lo que es probable que éste seleccionara de sus discursos y trabajos algunas sentencias que quisiera resaltar. También es altamente probable que en el transcurso de la historia se colaran elementos que ni siquiera respondían al viejo. Miremos qué dicen aquellas máximas, y tomemos los consejos que en su vejez Catón da para vivir, después de que él casi completara su partida. Dicta Catonis es una obra para que tomes lo que te sea de utilidad, o genere resonancia en ti, para que lo medites, por si te puede servir de guía. Es una invitación de alguien que ya vivió, es una narración de sus propias experiencias que responden a su propia vida, pero que comparte con la esperanza de que sea de provecho a alguna otra. Por eso el viejo dirá: al darme cuenta de cuántos son los que se extravían por completo en el camino de las conductas, decidí acudir en ayuda de su criterio y velar por su reputación, para que vivan con la mayor gloria y alcancen el honor. Te enseñaré ahora, queridísimo hijo, de qué modo forjar el carácter de tu espíritu. Por lo tanto, lee mis preceptos de forma que los entiendas, porque leer sin entender es desatender. Estos consejos son los que tus padres, amigos, conocidos o tú mismo quizás ya tengas presente. Pero aún así, nunca está de más recordarlos. El sentido común es menos común de lo que se cree, y la obviedad se aplica menos de lo que se dice. Por eso no está de más recordar que, tal y como dijo el censor, nadie resulta a nadie semejante en vida y voluntad, voz y semblante. Pero, por el ejemplo ajeno, sí aprenderás que tienes, siendo cauto, que evitar. A esto cada uno de nosotros puede agregarle algo. Ese es el sentido. Podemos decir, con el ejemplo ajeno aprendo que evitar, que imitar también. No soy semejantes a los otros, y su vida es diferente a la mía, pero en ellos tengo un ejemplo para lo que puedo y no hacer, porque no es bueno para mí, no porque lo tenga prohibido. Catón abre con temas diversos en su Dicta Catonis. Además, da sentencias muy simples, como se puede ver. No da una construcción compleja, pero responde a factores que a su modo de ver son vitales, pero que son olvidados con muchísima frecuencia por todos, día tras día. Hay sentencias simples, como duerme lo suficiente, algo que todos sabemos. También ama a tus parientes, una sentencia siempre dicha por la familia. Incluso, abstente de actividades públicas, algo que muchos famosos en algún momento quisieran haber hecho. La tranquilidad de la privacidad no se pueden comprar, pero como les digo, todo esto depende de las circunstancias particulares de cada uno. No podemos decirle, ama a tus parientes, a alguien que ha vivido lo que es la violencia intrafamiliar. Todos están en su derecho de no amar a alguien que sienten que no merece su amor. También hay quien quiera ser famoso, quien quiera realizar actividades públicas, porque así lo dicta su corazón. Todo esto, todo depende de las circunstancias particulares, y a eso quiere llegar Catón. Catón nos da consejos aplicables para el mundo moderno y para su día, porque tanto hoy como ayer, la facilidad que tienen jóvenes y adultos para desinhibirse es constante, es común. Por eso el consejo de anda con buenas compañías, la sentencia de banquetes solo de tarde en tarde, y algo fundamental, modérate. Modérate en el vino y modérate en las fiestas. Como se ve, estos consejos son habituales, son las frases que acompañan a los que dicen, yo algo sé de la vida, y sí, algo sabe. Pero no nos quedemos ahí, los consejos son para las personas correctas en el momento correcto. Puede que hoy sea el momento, pero tú no eres la persona correcta para ese consejo, porque somos cambiantes,
Somos seres que nos construimos. Catón entendió eso. Por eso dijo, lee libros. Y por supuesto agregó, recuerda lo que has leído. Pero no se termina solo con leer. No todo es útil. No todo es bueno para ti. Que eres el que lo lee, que eres el que lo escucha. Por eso agregó estas palabras. No creas nada a la ligera. Eso es importante. Y si puedes, piensa en su otra frase. Dótate de cultura, siempre. Pero ten en cuenta algo. Antes de todo, sé reflexivo. Y esa reflexión es en todo momento. Practica la virtud e intenta, entre otras cosas, escuchar al que dice, como Catón, no juzgues jamás. Pero si lo haces, porque así es la condición humana, Él te invita, y nosotros lo hacemos, a juzgar equitativamente, con razones, con criterio. Y eso es muy sencillo, solo que no para los hombres. Por eso debemos construirnos. Catón también dirá, no mientas en nada, y acuérdate del bien que te hayan hecho. Dos frases sencillas y fáciles de entender. También, no te rías de nadie, y haz el bien a los buenos. Sencillas. Y en su sencillez esconden cosas cotidianas, frases que todos sabemos, pero poco aplicamos. También Catón dirá, no te burles del desgraciado, y mantén tus juramentos. Todos sabemos, nosotros y tú, sabemos que es difícil. Antes de Kant, Catón ya lo dijo, y probablemente en otro contexto, otro lo pensó. Sométete a la ley que hayas dictado tú mismo. Pero por favor, pon tu empeño en objetivos honrados. Catón sabe que eso es difícil, por eso acá hay otros consejos que muchas veces se nos olvidan. Si tienes hijos, enséñalos, sé blando y controla tu ira. Es difícil, todos lo sabemos, pero enfádate por cosas que lo merezcan. Y si como todos en algún momento, en nuestra calidad de hijos también, no entiendes a tus padres, Catón te dice que por lo menos vence a tu padre por tu paciencia. Él o tú, o ambos, pueden estar equivocados, por lo que con paciencia no dejes que eso vaya más allá y demuestra con agrado tu cariño. Es difícil, nosotros lo sabemos, pero no actúes al capricho de la fuerza. Y si eres mayor, si ya tienes edad como Catón, no menosprecies al más joven. Hoy todos miramos con cierto desdén a los que vienen escalando. Déjalos, o bueno, dejémoslos ser. Y esto va para todos. Sé considerado con tus semejantes. Hasta aquí alguna que otra frase del viejo Catón. Puede que te llegue, esa es la intención. Pero esto solo empieza. En los 4 libros que le siguen a estas frases, a estas sentencias cortas que sirven de antecedente o prólogo del discurso, Catón dirá varias cosas y aquí te las traemos. Porque como dice Catón, si te desvelas por vivir sabiamente, escúchame y entérate de cómo, sin reproche, vivir día tras día. Ven conmigo y aprende qué es la sabiduría. Si saldremos sabios no lo sabemos, pero aprender a vivir día tras día puede que sí, al escuchar estos consejos. Es injusto quien solamente juzga decente lo que él mismo realiza. La primera virtud es moderarse la lengua, se aproxima a Dios quien sabe callar cuando conviene. Desatiende los chismes, no quieras dar primicias. No hay mal en haber dicho, y sí en haber hablado. Cuando no estén presentes, no trates de herir ni a tus peores enemigos. Defiende contra lenguas maldicientes los asuntos de los que están ausentes.
No hagas aquellas cosas que tú siempre condenas. Mal maestro es aquel cuyo error lo desmiente. Sobre asuntos dudosos no disputes con ira, porque impide al espíritu discernir las verdades. En fiestas y banquetes, sé parco de palabra, no te llamen bocazas por querer ser brillante. Quien va diciendo siempre lo que quiere, escucha lo que no quisiera oír. Cuídate de tu aspecto, no de las apariencias, pues no se ocupa de ellas nadie que sea honesto. Si tu vida es honesta, deja que hablen los ruines, no es de nuestra incumbencia lo que los demás dicen. Cuando te alaben o desprecien, piensa que tú eres tu juez, sobre ti tu criterio vale más que el de otros. Sé sensato y oculta tu bochorno a los otros. Criticarán mucho lo que te aflige a ti solo. No riñas de palabra con ningún conocido, el mayor pleito a veces nace de dos palabras. No ofrezcas de palabra lo que no puedes dar, no vayas a ser fatuo, pretendiendo ser bueno. Cuando busques un socio o un amigo leal, ten en cuenta su vida, mas no su capital. Ojo con el discurso balbuciante y meloso, no miente la franqueza, pero engaña el elogio. Cuando ves con mirada penetrante los defectos ajenos, sin fijarte en los tuyos, entonces te haces reo del delito contrario, es que estás ciego. Trata de estar muy cerca de los buenos, si no puedes llegar a ser perfecto. No confíes en nada que muchos te prometan, rara vez se cumple lo que aseguran tantos. Si entras en buena racha, te enojo a las desgracias, el final sigue un curso distinto del principio. Es más fuerte el deseo de lo nuevo que el apego por cuanto ya se tiene. No aprecies lo que ignoras más que lo que conoces. Depende esto del juicio y del azar aquello. Conservar lo que tienes es el mejor empeño. Con empeños fallidos solo ganas aprietos. Rehuye los excesos, conténtate con poco. Más seguro anda el barco que empujan leves soplos. No dudes en gastar si lo requiere el caso. Hay algo que dar si es cierto que la ocasión lo vale. Ser flexible o ser firme según requiera el caso. A tiempos cambia el sabio, sin culpa, de talante. Deshazte, aunque te guste, de cuanto te es dañino. La utilidad termina por imponerse al lujo. Ahorra lo que ganas para que no te falte, con tal de conservarlo, piensa que no lo tienes. Es precaria la vida que nos ha sido dada, no fundes tu esperanza en la muerte de otros. Teme los cambios, siempre, cuando todo esté en calma, y confía en mejoras cuando pase la mala. No sufras porque tiempos helado te destina, a la muerte no teme quien sabe usar su vida. No tengas miedos al término donde la vida acaba, el que teme a la muerte desperdicia su vida. No te creas que vas a vivir mucho tiempo, te acompaña la muerte como la sombra al cuerpo. La vida enseña a despreciar los bienes o a soportar los males, que es lo mismo. Sepa aquel que se ríe de los pobres que el porvenir es por entero incierto. Si eres pobre, a tus hijos enséñales el modo de protegerse contra esta vida miserable. No temas a la muerte, que es de tonto pasarse, por miedo a morir, la vida sin gozarla. Si quieres encontrarte mejor, sé comedido, a la salud se deben más cosas que al deleite. Es un grave quebranto perder lo que has ganado, mas si tu cuerpo aguanta, piensa que andas sobrado. Rico, cuida tu cuerpo, dispondrás de dinero, pero no de ti mismo si te pones enfermo. Si no estás a la altura, ríndete de momento, muchas veces se ha visto vencedor al vencido. Aquel que sabe darse por vencido en su momento, ese es un vencedor. Castigos merecidos, sopórtalos paciente, si tú mismo te acusas, sé tu juez y condénate.
Si el culpable eres tú, ¿por qué muere otra víctima? Que otra muerte te salve, esperanza cretina. Da reglas a tu espíritu, no ceses de instruirte. Una vida sin forma se asemeja a la muerte. Lee mucho y descuida mucho de lo que leas. Son bellos pero inciertos los cantos del poeta. Instrúyete sin pausa, el tesón hacia el sabio. En muy poco se gana con darle tiempo al tiempo. Pregunta sin reparos lo que quieras saber. Más que ignorar, es malo no querer aprender. Quieras perdonarte tus faltas de borrachos, no hay delito en el vino, sino culpa en quien bebe. No hay nadie tan tacaño como quien derrocha lo que a otros pertenece. A un cobarde cualquiera lo convierte la indignación, de pronto, en un valiente. Con la pobreza siempre se incrementan los beneficios de los opulentos. No tenemos más patria que la tierra, en ella hemos nacido y en ella yaceremos. Cuánto han hecho las manos de los hombres, el paso de los años lo destruye. Al reprobar, ya viejo, lo que la gente hace y dice, acuérdate de cuando fuiste joven. Múltiples son los modos de vida, la muerte es una sola para todos. Hasta aquí, Catón y sus consejos. Su obra es un intento de propagar lo que puede ser útil para la vida, sea en vejez o en juventud. Por eso, para cada uno de los que ven este video, Catón tiene un último mensaje. Todo lector que quiera conocer estos versos, pues que dictan muy gratas reglas para la vida, les sacará provecho, pero si los desprecia, no me agraviará a mí, su autor, sino a sí mismo. Y nosotros tenemos este último. Con estudio llegarás a saber muchas cosas, pero siempre ten presente y no se te olvide que de la vida aún puedes aprender mucho más. Si quieres aprender a vivir, hazlo día a día. El ejemplo no le sirve a un muerto, ya sea en alma o en cuerpo. Si te has quedado hasta aquí y te ha gustado el video, dale me gusta, suscríbete al canal para continuar descubriendo sobre lo perdido en la historia, y si tienes algo que agregar, déjalo en la caja de comentarios. Recuerda que la bibliografía se encuentra en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. Solo nos queda decir, síguenos en nuestras redes sociales. Gracias y hasta luego.